un total de 127 votos, de los cuales fueron 86 votos a favor, 41 votos en contra y 0 abstenciones, por lo que se reúne la mayoría calificada necesaria para la aprobación del dictamen. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Vale la pena por cumplirle a quienes nos dieron su confianza. Ya pasó, la reforma ya pasó, ya pasó, la reforma ya pasó. Iniciamos con la presentación de las reservas. Tiene el uso de la palabra la senadora. Quiero felicitar a esta Asamblea por haber logrado la reforma al Poder Judicial. Tiene la palabra la senadora Andrea Chávez Treviño, del Grupo Morena, hasta por 5 minutos sobre la consideración cuarta. Sí. Con su permiso, senadora presidenta. Bueno, ¿no querían escuchar a las juventudes? Escuchen cuando menos a la senadora más joven de esta legislatura, a ver si es cierto. Miren, ya que andan hablando tan a la ligera de dictaduras, permítanme darles una clase de historia universal. Tiene este día 5 minutos de vida y el día de hoy se cumplen exactamente 51 años del golpe de Estado que diera Pinochet en contra de Salvador Allende en nuestro país hermano Chile. Así es que, antes de iniciar mi intervención, presidenta, me gustaría pedirle 1 minuto de aplausos en memoria de Salvador Allende, en memoria del poeta universal Pablo Neruda, en memoria de nuestras compañeras y compañeros de izquierda que luchan en todo el mundo por la democracia, por la igualdad y por el bienestar de los pueblos, presidenta. Se concede 1 minuto de aplausos Por Salvador Allende. Muchas gracias. Continúe, senadora Andrea. Le pediría a la presidenta que repongan mi tiempo, por favor. Adelante, senadora, seremos flexibles al final. Muchas gracias. Aquí están los hijitos y los nietos de Pinochet en esta legislatura. Miren,
Inicio explicando que la intentona golpista que este Senado de la República vivió hace tan solo unas horas tiene dos claros responsables. En primer lugar, los senadores opositores que se negaron a condenar los llamados al linchamiento y a la violencia de una de sus integrantes. Y en segundo lugar, la señora Norma Piña, que buscó intimidarnos con un supuesto desacato, que es ilegal y también inconstitucional. Y como no nos logró amedrentar, mandó a sus subalternos a intentar tomar el pleno de la Cámara de Senadores. Me parece bochornoso que mientras tienen detenida la justicia para el pueblo con su paro, no tengan problema en romper su huelga para dar trámite a esas suspensiones ilegales o para entrar violentamente a detener por la fuerza los trabajos de esta soberanía. ¿Saben que había varios magistrados, como Ciri Cedeño o José Manuel de Alba entre los golpeadores? ¿Saben que el hijo de una senadora del PRI se encontraba alentando esa intentona golpista? La hija de Rosario Robles también se encontraba ahí. Imágenes vergonzosas que recorren hoy los medios de comunicación nacionales e internacionales, dejando claro que como no tuvieron los votos, ustedes le apostaron a la violencia. Además vienen a esta tribuna a hablar de autoritarismo, independencia, autonomía, y la verdad es que todo lo que dicen se les regresa como boomerang. ¿Quieren que hablemos de independencia? ¿Será porque ya se les olvidó que la ministra presidente de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, organizaba cenas privadas con los dirigentes opositores y con el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en pleno proceso electoral para presionar a magistrados? ¿Quieren hablar de autonomía? Me parece una burla porque todo el país pudo ver cómo se repartían, como si fuera botín, el estado de Coahuila, los organismos autónomos de Coahuila, el Instituto de Transparencia de Coahuila, las notarías de Coahuila y hasta sus magistraturas. ¿Quieren hablar de sobrerepresentación? ¿Por qué no le dicen al pueblo de México que solamente 4 de ustedes llegaron ganando, el resto llegaron perdiendo? ¿Quién está sobrerepresentado en esta legislatura? Hoy los dirigentes de sus partidos no van a decir nada sobre esto porque claro que no, iban primeritos en la lista plurinominal para poder agarrar fuero. Son esos mismos dirigentes que el día de hoy hablan de que resistieron a presiones y sobornos millonarios, por favor. Todos sabemos que si alguien les hubiera ofrecido dinero para apoyar esta iniciativa, serían ustedes sus mejores defensores, como hicieron en la reforma energética. ¿Quieren hablar de jueces a sueldo del narcotráfico? ¡Qué descaro! Si mientras juzgaban en Estados Unidos a Genaro García Luna, su compañero de partido, por narcotráfico, un juez mexicano estaba liberando las cuentas de su esposa para que pudiera utilizar su dinero mal habido. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral para hablar de justicia. ¿O ya se les olvidó que presionaron a los ministros de la Corte para proteger a la familia de Calderón en el caso de la guardería ABC? ¿O por qué creen que Calderón anda en Madrid? ¿Será porque le gusta la paella y el flamenco? ¿Quieren que utilicemos esta tribuna para hablarles a los estudiantes? Y por primera vez tienen una buena noticia. Yo les quiero hablar a los estudiantes. Senadora Querida, Chávez, si puede terminar. Querido estudiante, quienes ayer votaron en contra de tu derecho a tener una beca a estudiar, hoy quieren contar con tu apoyo. Sí, ellos mismos que te llamaron nini cuando los ninis, fueron ellos que ni te cumplieron ni tenían vergüenza, pero no te preocupes, querido estudiante, porque hoy ni tienen los votos, ni van a poder tumbar esta reforma. Y por último, dicen querer escuchar al pueblo de México. El día de hoy que estamos cumpliendo récord en audiencia en el canal del Congreso, me voy a permitir leerles lo que piensa el pueblo de México. Y con esto termino, presidente. Muy bien, valió la pena mi voto. La reforma va, sí se pudo. A la derecha ni un vaso de agua. Ratas, sátrapas. ¡Viva México! ¡Viva el plan C! ¡Qué tranquilidad me da saber que este es el pueblo de México que va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros! ¡Que viva el valiente
sabio y honesto pueblo de México. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión las propuestas presentadas. ¿No la retiró? No. ¿No la retiraste? No. Retiro mi reserva, muchas gracias. Al haberse retirado la propuesta, no hay nada que consultar. Tiene la palabra el senador Michel González Márquez del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para varios artículos reservados. Ahora, perdón, senadora. Con su venia, presidente, la patria es primero. Y hoy estoy aquí frente a ustedes para defenderla de este régimen opresor y vengativo que busca someter la República al mandato de una sola persona. Y esto que llaman Plan C no es una transformación, es la destrucción del país. Y lo digo con fuerza y determinación. Que no quede duda que las senadoras y senadores que sí dimos la cara por México, que sí escuchamos, somos de una sola pieza. Que las personas honestas sí sabemos responder a la confianza de quienes anhelamos un México más justo. Esta reforma, a todas luces, es una venganza que lastima a la Constitución y al Estado de Derecho. Y nosotros, como Poder Legislativo, tenemos responsabilidad de mantener la esencia de la República. Para eso llegamos aquí. Y si no la defendemos, México tendrá gravísimas consecuencias políticas, económicas y sociales. Consecuencia política, al otorgar más poder a los más poderosos. Recordemos que el sistema republicano se basa en la división de poderes y en el equilibrio entre ellos. Y al otorgar el monopolio de la justicia y el orden constitucional a los que ostentan el gobierno, quedamos todas y todos sometidos al antojo y al rencor de un solo grupo. Y esto, señoras y señores, hay que decirlo con todas sus letras, es una dictadura. Consecuencia económica, porque sin un sistema de justicia independiente no va a haber certeza, no va a haber reglas claras para la inversión, y no olvidemos que la inversión se transforma en empleos, bienestar y en sí la posibilidad de una vida más digna para todos. Pero también va a impactar en lo social, porque de concretarse que el Poder Judicial se someta de facto al Ejecutivo, las y los ciudadanos vamos a quedar desprotegidos ante cualquier abuso de autoridad, porque no va a haber juez que en su sano juicio quiera enfrentarse a un proceso de destitución o incluso terminar en la cárcel, porque esta propuesta de reforma judicial, la reforma de Morena, revive lo más parecido a un tribunal de inquisición. ¿Por qué no se atrevieron a ponerle ese nombre con todas sus letras? ¿Por qué lo disfrazan como Tribunal de Disciplina Judicial? Si a todas sus luces es un órgano electo por el grupo en el poder para sancionar severamente al juez que no se alinea a sus intereses. Y con esto quiero decir que este tribunal inquisidor no solo van a controlar el acceso a la función judicial, seleccionando a los candidatos a jueces y magistrados, sino también su permanencia. Y esto, señoras y señores, sería firmar el acta de defunción al Poder Judicial y con ello la garantía del respeto a los derechos y libertades de las y los mexicanos. Senadoras y senadores, hoy vamos a saber de qué estamos hechos si claudicamos para complacer al poderoso o vamos a cuidar de la tiranía a la patria. Y concluyo haciendo un llamado que no pienso dividir en oposición y oficialismo. No lo haré así porque lo que hoy sobra en México es polarización. Y desde esta tribuna hago un llamado a la unidad, a la concordia, a que hagamos historia, pero historia de la buena, la que busca la verdadera justicia, de la que une, de la que se apega a la legalidad, a la ética,
a la congruencia. En consecuencia, el dictamen se mantiene en sus términos. Tiene el uso de la palabra la senadora Citlali Hernández Mora, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros, acabamos de tomar una de las decisiones más importantes de los últimos tiempos. Y quisiera, después de una reflexión de lo que ha pasado en todo el día, hablar de decisiones, porque la política, entre otras cosas, es la toma de decisiones. Nosotras y nosotros, los senadores de la Cuarta Transformación, estamos convencidos de que esta reforma inicia la democratización del Poder Judicial. Estamos convencidos del momento histórico que vive nuestro país, que el mandato del pueblo es muy claro y que si ustedes, la oposición, están donde están, en esa minoría tan reducida, en ese comportamiento tan ridículo, tan violento, tan alejado de la realidad, es porque el pueblo de México ya no les cree. Porque cuando ustedes estaban en el poder, tomaron decisiones en contra del pueblo, privatizaron, quitaron derechos, construyeron un país para una cúpula, para unos cuantos, y qué lamentable, qué triste y qué vergonzoso que a pesar del momento histórico que vivimos, ustedes sigan representando a la oligarquía y a la minoría. Decirle al pueblo de México que aquí estamos gracias a su voto, gracias a que forman parte de la revolución de conciencias que hace décadas soñaba un país diferente. Democratizamos el poder ejecutivo, porque hoy tenemos un presidente que gobierna para el pueblo y no para los intereses creados. Democratizamos estos espacios parlamentarios porque hoy vemos al pueblo representado en su pluralidad y en su diversidad. Y hoy estamos por iniciar un momento en el que veremos democratizado al Poder Judicial, donde ya no será un grupo de intereses, una cúpula partidista de senadores, de intereses creados que les determinen a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y me parece que vale la pena decirle a quienes no han entendido el momento que estamos viviendo 3 noticias, porque se ve que su entendimiento sigue bajo la lógica del viejo régimen. La primera, vivimos en democracia. La segunda, en la democracia gobierna y decide el pueblo. Y la tercera, democráticamente ustedes fueron rechazados en las urnas. Por eso es muy vergonzoso, muy lastimoso, y lo denunciamos desde esta tribuna, lo que hicieron el día de hoy. Respetamos siempre a quienes piensan diferente a nosotros y a nosotras. Respetamos la manifestación y la protesta porque de ahí venimos, porque nosotros logramos desde abajo, desde la calle, desde la protesta, desde la lucha, desde la resistencia, tomar el poder por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía popular. Y ustedes lo que hicieron hoy, porque ahí están las pruebas, es meter en las legítimas manifestaciones que pudiera haber en contra de esta reforma, meter porros que violentaron el recinto legislativo del Senado de la República, que golpearon a trabajadores de este Senado de la República, con quienes nos solidarizamos profundamente, a trabajadores y a trabajadoras. Ojalá, por el bien de nuestra democracia, ojalá por la representatividad de quienes no piensan como nosotros y como nosotras, México pronto tenga una oposición, porque quienes ya tuvieron el poder y tomaron decisiones, lo hicieron en contra del pueblo y el pueblo de México ya no les cree. Porque quienes hoy están aquí como oposición se han comportado de la manera más deleznable, más cobarde, más violenta, y México, a pesar de su discurso fatalista de desesperanza, la mayoría del pueblo de México sabe que México se está transformando, que México está viviendo un momento glorioso e histórico, y que esta reforma es un paso más del mandato de la mayoría para transformar un México que era de unos cuantos
y regresarlo a quien pertenece este país, no a los intereses creados, no a los corruptos, no a los jueces que liberan criminales, feminicidas, que descongelan las cuentas del narcotráfico. Este momento es del pueblo y el pueblo está aquí representado en todas y todos nosotros, legisladores de la Cuarta Transformación, diciendo sí a la reforma al Poder Judicial, sí a la elección de jueces, ministros y magistrados por el voto popular, sí a la capacidad del pueblo de elegir no solo a sus gobernantes y a sus legisladores, también a sus juzgadores, y sí a un tribunal de justicia que no encubra a los corruptos, a un tribunal de justicia disciplinada que nos permita mejorar la actuación de los jueces. Y por último, presidente, decirle a quienes legítimamente pudieran tener preocupaciones sobre esta reforma que no caigan en la narrativa de la desesperanza. Esta reforma es el inicio de un gran momento democrático para el Poder Judicial. Siguen las leyes secundarias, sigue la convocatoria para participar en elecciones y sigue que ustedes, el pueblo de México, elevemos un nivel de participación, nos informemos de quiénes van a ser nuestros juzgadores y participemos, porque los únicos que le tienen miedo al pueblo son quienes se quedaron atorados en el viejo régimen. Muchas gracias, senador presidente. Muchas gracias, senadora Citlali Hernández. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica. Presidente, retiro mi propuesta de reserva. Retira sus reservas, no se tiene propuesta de modificación que pueda consultarse a la Asamblea. En consecuencia, lo reservado queda en sus términos.